La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Cordiales saludos, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos en un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios y les traemos a ustedes un tema muy interesante, ya que el próximo jueves se abre la 9ª reunión anual de la Red de Estudios de Economía y Política de América Latina, por la red precisamente de esta área que es la REPAL. Estamos con el coordinador local de esta reunión, Pablo Andrade, quien es catedrático del área de Estudios Sociales y Globales, a quien le damos la más cordial bienvenida, Pablo. Y quisiéramos que en una primera instancia nos des un contexto de lo que es y qué hace la REPAL. Hola Ramiro, buen día a todos. La REPAL es una red informal de académicos de varias universidades de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, que se dedica a la investigación sobre lo que podríamos llamar el orden político-económico en la región. ¿Qué quiero decir con el orden político-económico? Nosotros no vemos a la política como separada de la economía, ni a la economía como separada de la política. Es decir, el funcionamiento de una economía sí tiene algunos condicionantes, diríamos, de largo plazo, pero los condicionantes de corto plazo más importantes tienen que ver con procesos políticos. Pero a su vez, decisiones políticas generan ganadores y perdedores económicos, ¿no es cierto? Y esto puede llevar a su vez a generar reacciones políticas. Un ejemplo, en junio del año pasado, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que hubo una gran manifestación que tiene, por un lado, que por un lado influyó en la economía ecuatoriana. Hubieron pérdidas cercanas a los 1.500 millones de dólares que afectaron básicamente al sector privado, pero también implicó un retroceso del gobierno en aplicar una serie de medidas que eran potencialmente perjudiciales, sobre todo para la población empleada o que vive en áreas rurales. Es este tipo de fenómenos, es este tipo de dinámicas las que estudiamos y las que trabajamos. Y la red inició hace 10 años, hemos mantenido reuniones anuales todos los años, excepto en la pandemia, ¿no es cierto?, por obvias razones, y aún durante la pandemia pudimos reunirnos virtualmente. ¿Cuál es el propósito de la reunión? El propósito de la reunión es presentar nuestros avances de investigación. Poner en común esos avances de investigación a través de un conjunto de ponencias que se presentan y que reciben una evaluación, diríamos, de pares que señalan si es que hay problemas metodológicos, hay problemas teóricos, se necesita un mayor análisis de los datos, en fin. Y con eso lo que hacemos luego, posteriormente, es, y ya de manera individual, cada uno de los investigadores, aprovechamos este feedback para mejorar nuestras ponencias, transformarlas en artículos, en capítulos de libros, a veces en libros completos, y publicarlos. Perfecto, gracias por darnos este contexto, Pablo. Ahora, ¿cuánto ha avanzado la red, no?
Son 9 años, 9 reuniones. Mencionaste algo de publicaciones, se ha concretizado eso. Es decir, ¿con qué se llega para esta 9ª reunión de la REPAL? ¿O cada reunión tiene su cuerpo y vida propia? No. Es curioso. Normalmente los académicos que participamos en la red le vamos haciendo un seguimiento de largo plazo a temas que nos parecen importantes. Por ejemplo, la educación, las reformas educativas. En América Latina han habido, en todos los países de América Latina, creo que sin excepción, algún tipo de reforma educativa que busca mejorar las capacidades de las personas para encontrar empleo. Pero ¿qué tal si lo que demanda la economía son personas con bajas capacidades educativas? ¿Sí? ¿Hace sentido que sigamos invirtiendo en eso? ¿O debemos en paralelo buscar formas, intervenciones estatales, acuerdos internacionales, etcétera, que ayuden a transformar las economías latinoamericanas para que personas con mejores capacidades puedan obtener mejores empleos, con mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera? Este es, por ejemplo, un tipo de problemática a la que le hemos dado mucha importancia y le hemos dado un seguimiento a través de varias discusiones en la red. Uh-huh. Un problema que nos parece muy, muy importante en este momento es observar, entender, describir y entender el por qué en América Latina ha habido un serio retroceso de la democracia en los últimos, yo diría, 5 años. ¿Sí? Y de hecho, uno de los eventos, un evento que va a ser público y al cual invito a todas las personas que estén interesadas en el tema a asistir, trata precisamente sobre el retroceso democrático, el estado de la democracia en América Latina. También tenemos... Aquí convendría que nos amplíes un poquito el retroceso en base a que a todas las crisis que hemos vivido en algunos países. A ver, fíjate que en los últimos 5 años hemos tenido crisis políticas muy importantes en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, y podría seguir enumerando, ¿no es cierto? Un ejemplo o ejemplos extremos de retrocesos democráticos son Venezuela y Nicaragua. O sea, es muy difícil en estos momentos hablar de que Nicaragua o Venezuela sean países democráticos, ¿sí? No lo son, a pesar de que existen elecciones. Entonces, una de las constantes que encontramos en América Latina es que incluso se puede llegar a multiplicar las elecciones y al mismo tiempo hay menos libertad de prensa, hay restricciones a la libertad de asociación, las competencias electorales están sesgadas, emergen liderazgos populistas que polarizan a las sociedades. Tenemos el caso muy, muy reciente de Brasil, ¿no es cierto?, donde el expresidente Bolsonaro acaba de ser suspendido en el uso de sus derechos políticos por 8 años por haber atentado contra el orden democrático. ¿Sí? Ese tipo de fenómenos que diríamos en los años 90, en los 2000, en la primera década de los 2000, eran relativamente infrecuentes. En estos años, diría yo desde 2009 más o menos para acá, se han vuelto cada vez más frecuentes, aparecen cada vez más en los países de América Latina, y los resultados son, pues diríamos, perjudiciales para las sociedades, perjudiciales para la economía. Se generan olas migratorias muy importantes. Por ejemplo, si tú miras en Centroamérica, ¿no es cierto?,
la gran ola migratoria de varios millones de personas hacia Estados Unidos, que genera un problema internacional también, no solamente para Estados Unidos, para Guatemala, para México, en conjunto para la región, se deben a problemas con la democracia. Bien, esta ampliación, te interrumpí ya que estabas invitando a una mesa o una discusión que iban a tener sobre precisamente la crisis, y que eso al público, ¿no? Porque me contabas anteriormente que hay una participación cerrada de los académicos, pero hay eventos al público. Uno de esos es sobre la crisis económica, política aquí en nuestro país. Gracias, Ramiro, por hacerme acuerdo de esta diferencia que tenemos en Repal. Muchas veces cuando se hace una reunión grande de académicos, y estamos esperando alrededor de 100 ponencias que se van a presentar en 2 días, es un trabajo muy intenso, normalmente se abre con inscripción, ¿no es cierto?, al público en general. En Repal usualmente no tenemos eventos abiertos al público en general, simplemente se reúne la red, pasamos los 2 días trabajando y luego cada quien se regresa a su respectiva universidad. Pero este año decidimos hacer una excepción precisamente porque es un tema que nos parece, primero, que es común a América Latina, y segundo, que hay un enorme interés por parte del público ecuatoriano. En el evento inaugural, que como dije va a ser abierto al público, que es precisamente el estado de la democracia en América Latina, van a participar académicos de Estados Unidos, Canadá, Perú, todos muy destacados, con publicaciones recientes, con un amplio conocimiento, no solamente de América Latina como región, diríamos, sino un conocimiento específico. Por ejemplo, Paula Muñoz, de la Universidad del Pacífico, es una experta en política peruana, pero hace política comparada, ¿sí? Y su entrada es o intenta explicar este fenómeno muy peculiar del Perú, y es que en las altas esferas del Estado puede pasar casi cualquier cosa, pueden cambiarse presidentes cada 2 semanas, estoy exagerando, pero es más o menos el récord del Perú, ¿sí? Y la economía no se mueve, la economía no se perjudica. ¿Sí? Pueden haber manifestaciones con cientos de heridos, como ocurrió hace poco, con varios miles de detenidos, con una enorme brutalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la economía sigue muy bien, gracias. ¿Sí? Es un fenómeno muy curioso. En teoría no debería suceder eso, ¿no es cierto? Pero en Perú pasa. Y Paula, desde hace muchos años, viene siguiendo esto. Y viene preguntándose, bueno, ¿qué explica esta brecha entre lo que pasa en la economía y lo que está pasando en la política? Tad Dunning, quien viene también, es un experto en procesos de democratización, es un experto en procesos de retrocesos democráticos, lo más interesante del trabajo de Dunning es que combina sus estudios con desarrollos metodológicos en experimentos en ciencia política. Es probablemente el metodólogo de la corriente experimental en ciencia política más importante en el mundo. Es un privilegio tenerlo en el Ecuador. Ken Roberts estudió desde que empezó el giro a la izquierda en los años 2000 en América Latina. Ken Roberts lo ha venido siguiendo, ¿no es cierto?, en todo su desarrollo. Y
Fíjate que ahí hay también otro fenómeno interesante. En Europa, en Estados Unidos, cuando la izquierda ha hecho grandes progresos, ¿no es cierto? Eso ha contribuido a expandir la democracia. En América Latina el resultado es más ambiguo, ¿sí? Cuando la izquierda ha avanzado, han habido reacciones tipo golpe de Estado, ¿sí? O la izquierda ha tomado una deriva autoritaria, como ha sucedido, decía, los casos más claros son Nicaragua, Venezuela, o estuvieron a punto de llegar a eso, como en el caso del Ecuador o Bolivia. Y Ken Roberts viene siguiéndolo desde hace mucho tiempo, describiendo qué sucede y preguntándose permanentemente por qué sucede esto. Él usa mucho metodologías de estudio de caso. Es un conocedor profundo de Bolivia, de Ecuador. De hecho, estuvo acá en la Universidad Andina como investigador asociado para una parte de su investigación del año 2012, me parece, sobre Ecuador, Bolivia y Venezuela. Está también Grace Jaramillo. Grace es ecuatoriana, pero ella es profesora en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Grace es probablemente, yo diría que uno de los cinco académicos que trabajan en economía política internacional de más alto renombre en el mundo, ¿sí? Y acaba de publicar un libro con Max Cameron, otro colega de la Universidad de British Columbia y otro interesado en el Ecuador, aunque su mayor expertise está en el Perú, sobre que se llama Desafíos para la Democracia en América Latina, Challenges to Democracy in Latin America. Grace es coeditora de ese libro y además tiene un capítulo sobre el Ecuador muy interesante, yo recomiendo su lectura. El libro está acá en la biblioteca. Ella va a profundizar más sobre el caso ecuatoriano durante el periodo de la Revolución Ciudadana. Esto va a ser en la apertura, ¿no? Esto es en la apertura. La mesa redonda es en inglés, sin traducción simultánea al español. Pero bueno, para la parte de nuestra audiencia que se maneja sin problema con los dos idiomas, bienvenidos, es un evento abierto. Ahora tenemos otro abierto que es la clausura, ¿no? Sí. En la cual se va a hablar del país. Y eso es como tener el cuerpo presente. Lo estamos viviendo, este proceso, ¿no es cierto?, de crisis política y que, claro, tiene sus ramificaciones hacia la economía. Sí. ¿Cómo va a ser esa clausura? En Repal tenemos la costumbre de cada año, en el país en que nos reunamos, presentamos un estado del país, ¿sí? El año pasado tuvimos la reunión en Argentina y el gran tema de debate fue cómo está Argentina después de la pandemia. ¿Sí? Uh-huh. Y resultó muy interesante para los que asistimos al panel. En honor al país donde estamos haciendo la reunión, hacemos ese panel de clausura en el idioma nativo, digamos, del país. Entonces, si es en Estados Unidos, es en inglés. Si es en Brasil, es en portugués. Si es en el resto de América Latina, que hablamos español, en Hispanoamérica, digámoslo así, pues es en español. Este es un evento, una vez más, abierto al público. Va a ser el día viernes 14 de julio, me parece que a las 5 de la tarde. Y vamos a discutir la crisis económico-política del Ecuador. Nosotros... por la coyuntura, digo nosotros los ecuatorianos
comunes y corrientes. Por la coyuntura tenemos puestos los ojos en cómo se mueven las fichas en relación con las elecciones, cómo va la campaña. Ok, eso es solamente parte del problema, o parte del panorama. Yendo a lo sustancial, si te das cuenta, en las próximas elecciones vamos a elegir un segundo gobierno interino. Me explico. El gobierno actual tiene hasta noviembre. O sea, en la práctica es un gobierno interino por el adelanto de las elecciones, ¿sí? Hasta noviembre se puede hacer muy poco, ¿sí? Y se puede hacer muy poco, sobre todo un problema fundamental para el Ecuador. Y es que la economía ecuatoriana no termina de recuperarse. No importa lo que digan los voceros gubernamentales, la economía ecuatoriana está en serios problemas. Problemas de empleo, problemas de productividad, problemas de inversión de los empresarios que por supuesto van a arriesgar muy poco en un panorama en el que no se sabe quién ni qué va a ser el próximo gobierno, ¿sí? Añádele otra cosa. El próximo gobierno se elige básicamente para que en 1 año y medio más o menos, ¿no es cierto?, tengamos nuevamente elecciones. Así es. ¿Sí? Con un fenómeno del Niño, con una enorme deuda externa, con una enorme deuda interna, con un grave problema fiscal, porque entre otras cosas se están recortando los ingresos fiscales del Estado. Sí, los ingresos fiscales del Estado ecuatoriano provienen de 2 fuentes, básicamente. La una, las rentas petroleras, que no están creciendo, porque el precio del petróleo, contrario a lo que cabría esperar, pues no está creciendo al ritmo que esperábamos que creciera. Y por lo tanto, las rentas estatales son muy pocas. Y por otro lado, impuestos, ¿no es cierto? Y acaba de aprobarse una reforma de impuestos que lo que hace no es aumentar el monto de dinero acumulado en la caja fiscal, sino más bien disminuirlo. Entonces tienes una coyuntura en la cual el Estado debería estar interviniendo para dinamizar la economía y no lo logra, ¿sí? Como no tiene recursos propios, tienen que endeudarse constantemente, lo cual significa que el siguiente gobierno tiene que hacerse cargo de esa deuda. No solamente el siguiente, sino el siguiente a ese también va a tener que hacerse cargo de esa deuda y va a tener que encontrar otras fuentes de ingresos fiscales. Germánico Salgado hace 40 años, casi 40 años, decía que el problema central, la debilidad central del Estado ecuatoriano es fiscal. 40 años después, si volvemos a escribir cuál es la debilidad fundamental del Estado del Ecuador en términos económicos, tendríamos que decir una vez más, es un problema de debilidad fiscal que tiene que ver con la forma en la que se está estructurada la economía, la manera en que operan las empresas privadas, la manera en que opera el sector que depende del Estado, minería, petróleo, ¿sí? La baja productividad del sector agrario, la poca capacidad que tiene nuestra economía para absorber empleo y sobre todo para ofertar, como se dice, empleo de alta calidad. No es extraño que estemos también en Ecuador viviendo nuevamente una ola migratoria. Y no es extraño que en Ecuador también estemos volviendo a tener problemas en acceso a la educación. Los guaguas no pueden ir a las escuelas, sea porque están destruidas por efectos del invierno, sea porque no tienen los recursos para poder asistir, o porque las escuelas no les pueden proveer de los recursos que necesitan esos niños, esos jóvenes o esos universitarios para desarrollar competencias que les permitan pues, vivir en una nueva economía. Son problemas de este tipo, de los que se van a ocupar los colegas que van a estar en el panel, en lo que le llamamos el panel de país informalmente dentro de la red, y que para
efectos de, digamos, de atracción de la audiencia, le hemos llamado la crisis económica y política del Ecuador. Magnífico. Ahora, estos son eventos abiertos, tanto en la apertura Sí, como en el cierre. ¿Cómo se puede participar? La cosa es muy, muy simple. A ver. ¿Sí? Los eventos se van a retransmitir a través de los canales de la universidad, en Facebook, las redes, ¿no? en YouTube. Facebook. En Facebook, en YouTube se van a retransmitir o se van a transmitir en vivo, como quieras. El procedimiento estándar es entrar al anuncio, que ya está desde el día de ayer, en la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entras y llenas el formulario de registro. Uh-huh. ¿Sí? Sí, muy simple. Eso no quiere decir que si no estás registrado no vas a poder entrar. Sí vas a poder entrar. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay un supuesto, yo diría, útil, tanto para nuestra audiencia como para nosotros, y es que si estás interesado en este tipo de temas, probablemente vas a seguir estas discusiones. Es decir, esta no es la única discusión que va a haber en la Universidad Andina en los próximos años sobre cuál es el estado de la democracia en América Latina o cómo está evolucionando la crisis económica y política en el Ecuador. No, van a haber varias cosas que vamos a tener que... Si estás interesado, pues te llega a tu correo electrónico el anuncio de tenemos este nuevo evento, ¿está usted interesado? Venga, ¿sí? Es simplemente para eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Para la red, para uso de la red, los datos de registro simplemente no nos son útiles. No son mucho más útiles las publicaciones, las discusiones que tenemos. Uh-huh. Pero eso es lo único que tienen que hacer, ¿sí? Es decir, usted está interesado en el conocer si es que el Ecuador es la excepción o por el contrario, está dentro de la regla, ¿sí? En relación a la democracia en América Latina, venga al primer panel. Maneja inglés, perfecto, se va a sentir como Pedro en el cielo, ¿no es cierto? Muy cómodo, lo va a parecer interesante, tiene la oportunidad de interactuar con estos académicos de alto nivel. Me olvidé de mencionar que los académicos que trabajan o que van a estar en el panel Ecuador, Andrés Mejía. Andrés Mejía es actualmente... Bueno, yo diría que es el cientista político ecuatoriano más destacado. Que yo conozca, no hay nadie en ciencia política que haya llegado tan alto como Andrés, ni que tenga el prestigio internacional que tiene. Es una enorme ventaja, es un honor tenerlo acá. ¿Dónde está trabajando? En el panel. Él es profesor de la Universidad de Notre Dame, uh-huh, en Estados Unidos. Dirige un programa sumamente interesante sobre desarrollo internacional en el Kellogg Institute, que es, bueno, de fama internacional. Casi toda la carrera académica de Andrés ha ocurrido en, bueno, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y ahora está de vuelta a Estados Unidos, pero nunca ha dejado de seguirle la pista a sus intereses en Ecuador. Su gran obsesión, que la comparto, es, bueno, ¿qué pasa con el desarrollo en el Ecuador? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos en términos de desarrollo en el Ecuador? ¿Cómo pueden trabajar el Estado y el sector privado para producir desarrollo en el país? ¿Sí? Producir una economía que sea más compleja, más competitiva internacionalmente y que genere más bienestar para todos. Luego está también Manuel González,
Manuel es un profesor internacional también, fundador del Instituto de Economía Política, que tiene su sede en Guayaquil. Es un economista brillante, polémico, sin lugar a dudas, pero bueno, precisamente por eso lo invitamos, para que haya más debate, para que circule más la cosa. Está Genoveva Espinosa, que es profesora de acá de la Universidad Andina Simón Bolívar y una experta en lo que sería la economía actual, o mejor dicho, una de las tendencias de la economía actual, que es la economía socialmente responsable, o si lo prefieres, sustentable ambientalmente, ¿no es cierto? Ahí va a haber todo un desarrollo. Están ocurriendo ya algunas experiencias interesantes en Ecuador y Genoveva las conoce muy bien. Por supuesto, estamos hablando del Ecuador, y el Ecuador es una sociedad muy desigual. No podemos hacernos la vista gorda, porque la desigualdad es un resultado político y también en algún momento es una causa política, ¿sí? Y ahí vamos a contar con una colega de la Universidad Complutense que también trabaja en temas de derechos humanos y desigualdad. Así es que va a ser una visión muy, muy completa. Va a ser un debate muy interesante. Va a ser en español. Y yo espero que no solamente los colegas de la red, sino también el público que venga que esté interesado y venga a la mesa redonda, pues va a tener un panorama bastante más completo del que se puede obtener por los medios de comunicación de masas o por las redes sociales. Impresionante, realmente impresionante, estimulante la información que nos acabas de dar respecto a las personas que van a participar en esta reunión anual de la REPAL, así como los temas a tratarse, ¿no? Estos temas son de mucha profundidad. Entiendo que habrán las respuestas a lo que necesita nuestro país, los países latinoamericanos, y que es además un continuo debate en nuestra región. Te agradezco muchísimo. Si quieres reiterar una invitación a la audiencia, a los interesados, para que se inscriban, participen o estén siguiendo las fechas o horarios, tal vez nos falte, ¿no, Pablo? Por favor. Gracias, Ramiro, gracias por la entrevista y gracias por esta oportunidad. Las reuniones las vamos a tener el 13 y 14 de julio. El evento está auspiciado por dos grandes universidades, y perdón por la falta de modestia. Primero, la nuestra, la Universidad Claro Andina que sí. Simón Bolívar, que va a ser la casa donde ocurra físicamente la reunión y que hemos organizado esto. Y la otra, la Universidad de Harvard. Esto está auspiciado por el David Rockefeller Center, que es un centro dedicado a estudios latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Así es que, bueno, estamos hablando de dos universidades de gran prestigio y de gran seriedad. El panel, los eventos abiertos al público van a ser en el Salón Olmedo, que es nuestro salón más grande, acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, a partir de las 5 de la tarde. Durarán más o menos 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del entusiasmo del público. El evento inaugural, que es en inglés, sobre el estado de la democracia en América Latina, es el 13 de julio. Y el evento de clausura es el 14 de julio, al día siguiente, misma hora, mismo lugar. El tema nada más varía, pero son todos bienvenidos, todas y todas bienvenidos y bienvenidas. Y será una gran oportunidad para que personas que están pensando en hacer un programa de maestría o de doctorado estén conscientes de cuáles son las corrientes de investigación actuales, cuál es la frontera de investigación, ¿no es cierto? Y que sepan que la universidad es un portal
hacia esa frontera de investigación. Quienes quieran tener una mayor información sobre lo que es la red, REPAL, les invito a que visiten la página web de la universidad, a través de la página web de nuestra universidad pueden acceder a la página web de REPAL, pero si quieren acceder directamente, pues simplemente ponen REPAL en Google o Red de Estudios para la Economía Política de América Latina, y automáticamente van a encontrar el programa. Les digo, son 100 ponencias, es una brutalidad, de latinoamericanistas y latinoamericanos de todo el mundo, ¿sí? Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México, por supuesto Ecuador, pero también Europa. Tenemos gente que viene de todo el mundo, y bueno, es una linda oportunidad para saber por dónde va la economía política contemporánea. Así es, muchísimas gracias, Pablo, por haber venido a nuestra cabina y darnos detalles sobre la 9ª reunión anual de la Red de Estudios Económicos y Políticos de América Latina, evento que se realiza en los próximos días acá, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Pablo Andrade, docente del área de Estudios Sociales y Globales de nuestra universidad. Hasta una próxima oportunidad, Pablo. Gracias, Ramiro, ha sido un gusto. Y a nuestra audiencia, gracias por seguirnos en estos diálogos universitarios. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.